Capítulo 11. No hay enfermedades distintas, solo hay enfermos por desarreglo funcional del organismo. La unidad de la naturaleza se ha perdido en la soledad del laboratorio. Ernst Haeckel. Conocido es el aforismo, no hay enfermedades, solo hay enfermos. Esto significa que no existen males de naturaleza diferente, sino solo diversas manifestaciones de falta de salud. De aquí que la patología es simple clasificación convencional de síntomas o manifestaciones del estado de enfermo, vale decir, del desarreglo funcional del organismo afectado. Caracterizado el estado de enfermo por desarreglo funcional del organismo por desequilibrio térmico del cuerpo, toda dolencia tiene una sola y única naturaleza, a pesar de ofrecer fisionomías diversas. Así como la salud, que es normalidad funcional, constituye un fenómeno único. El estado de enfermo también es fenómeno único porque en todo caso significa alteración de la salud en un grado variable. Aun cuando la enfermedad es fenómeno negativo, alteración de la salud más o menos grave, si queremos darle personalidad positiva, debemos convenir en que, en todo caso, esta es fiebre gastrointestinal de intensidad variable, como se ha explicado. Las diversas manifestaciones o síntomas del estado de enfermo constituyen variadas fisionomías del desarreglo orgánico, siempre originado y mantenido por fiebre interna del cuerpo, como lo revela el iris de los ojos. Así como no hay dos individuos con idéntica fisonomía, a pesar de poseer todos ellos la misma naturaleza, así también varían las manifestaciones del estado de falta de salud por fiebre gastrointestinal, única causa. Nuestro cuerpo constituye un solo órgano, un todo indivisible, regado por el mundo fluido vital, por el mismo fluido vital. Vuelvo a leer. Nuestro cuerpo constituye un solo órgano, un todo indivisible, regado por el mismo fluido vital, la sangre, y estrechamente unido en su actividad por la función nerviosa. De aquí que toda dolencia localizada es efecto del desarreglo general. La vida es función del cuerpo, y enfermedad es alteración de esta función. De aquí que los diversos procesos morbosos sean siempre de naturaleza funcional. Siempre es porque algo no está funcionando en el todo. No es solamente en una parte, es un órgano indivisible, es un solo órgano el cuerpo. La vida es función del cuerpo, y enfermedad es alteración de esta función. De aquí que los diversos procesos morbosos sean siempre de naturaleza funcional y no microbiana, pues no existen enfermedades distintas, sino solo manifestaciones diversas del desarreglo orgánico, siempre desnutrición e intoxicación en grado variable. Sífilis, tuberculosis, asma, diabetes, cáncer, tifus, etc. solamente son nombres con que se catalogan síntomas de falta de salud, malas digestiones y deficientes eliminaciones, variables en gravedad y cronicidad. Son fuentes de todos los diversos síntomas que se han dado en calificar como males distintos. El iris de los ojos no revela afecciones de naturaleza diversa entre sí. En otros términos, la iridología denuncia enfermos y no enfermedades, las que solo existen con la falsa personalidad de un nombre convencional. El cuerpo no se enferma por partes. No puede estar enfermo el corazón o el hígado y sanos los demás órganos. Esto es importantísimo. El cuerpo no se enferma por partes. No puede estar nada más de que solo está enfermo del corazón y ya. Todo proceso morboso afecta al organismo entero en una forma más o menos acentuada y así también compromete totalmente sus defensas. Error profundo es, pues, hablar de enfermedades de los oídos, enfermedades del ojo, sistema nervioso, hígado, corazón o riñones. Una afección de los ojos, por ejemplo, no puede permanecer aislada del resto del organismo porque la sangre que en un momento circula por el órgano enfermo, a los pocos segundos circulará por los pies, después de haber pasado por el corazón, hígado, riñones y pulmones. Enorme error y visión anticientífica suponen las especialidades médicas, que el facultativo, sin procurar la normalidad digestiva, pretenda curar una gonorrea mediante lavados astringentes destinados a sofocar la supuración de las mucosas uretrales que descargaban el cuerpo enfermo de sus inmundicias acumuladas por putrefacciones intestinales.
Revela ignorancia sobre el origen del proceso morboso y equivocada apreciación del valor de las defensas naturales del organismo. Estando regido por leyes inmutables, solo actúa en su propia defensa mediante síntomas como catarros, erupciones, supuraciones y eliminaciones en general. Sin purificar la sangre, mediante normalidad digestiva y activa eliminación de la piel, jamás desaparecerá verdaderamente ninguna enfermedad, cualquiera que sea su nombre. Sin purificar la sangre mediante normalidad digestiva y activa eliminación de piel, jamás va a desaparecer verdaderamente ninguna enfermedad, cualquiera que sea el nombre. El único, y entre comillas, remedio eficaz, lo constituye la sangre pura, que circule activamente, llevando a cada punto del cuerpo sustancias vitales y reparadoras y retirando de cada célula material inservibles o perjudiciales. Y dice aquí, al estar los huesos, músculos, nervios, cerebro y tejidos que constituyen el cuerpo humano formados y mantenidos por la sangre, y al ser este producto de la normal nutrición y eliminación, hay que aceptar que de las funciones digestivas, pulmonar y cutánea depende la vida y salud integral del hombre. Enfermedades del corazón, hígado, riñones, sistema nervioso, pulmones, ojos, garganta, etc., solo pueden existir como efecto de sangre maleada por desarreglos digestivos agudos o crónicos, como lo revela la iridología. Deplorable es, pues, el criterio médico corriente que en cada síntoma morboso descubre una enfermedad diversa, con supuesta personalidad diabólica y misterioso origen, desarrollo y finalidad. Más deplorable aún es el deseo de los enfermos de tratar localmente sus afecciones. El que sufre de la vista recurre a un oculista para que actúe sobre el ojo enfermo. Eso mismo hace el individuo que sufre el oído, de los dientes, órganos sexuales, hígado, riñones, nervios, etc., buscando al especialista que trata directamente dichos órganos afectados. Pues bien, como se ha dicho, este es un error que hay que evitar y combatir. Debemos siempre tener presente que el cuerpo es un solo órgano y si alguna parte de él está anormal, es debido a que ahí la defensa orgánica es deficiente. En lugar, pues, de procurar la reacción defensiva del órgano enfermo, cuya vitalidad está disminuida, es preciso apelar a todas las fuerzas del cuerpo para sacar de sus partes más sanas los elementos defensivos en auxilio de la parte enferma. Se comprende entonces que todo tratamiento debe ser general, dirigido a restablecer la salud integral del cuerpo para llevar sangre pura a los tejidos y órganos afectados. El tratamiento local es secundario y solo tendrá por objeto evitar congestiones a fin de facilitar el activo riego sanguíneo indispensable para la reparación de lesiones y el restablecimiento de la salud localmente. Una vez más, repetimos que toda dolencia es siempre de naturaleza funcional y no microbiana. Las manifestaciones de esta anormalidad o síntomas varían según sea la predisposición de cada individuo, herencia, régimen de vida, edad, ocupación, sexo, costumbres, clima, entre otros. Al proclamar Hipócrates, no hay enfermedades, solo hay enfermos, ha quitado toda base a la patología, fundamento de la llamada ciencia médica profesional. La terapéutica, que enseña el tratamiento de enfermedades, es rechazada por mi doctrina térmica que se dirige a la salud. Según mis enseñanzas, nadie muere de viruela, tifus, escarlatina, pulmonía, tuberculosis, cáncer, gangrena, tumores, etc., sino que siempre el hombre deja de existir por falta de salud, es decir, desarreglo funcional de su organismo por desequilibrio térmico de su cuerpo. Tengamos presente que existen remedios para toda clase de enfermedades, menos para tener salud. Existe un abismo entre la medicina medicamentosa y mi doctrina térmica, porque drogas, sueros, vacunas, inyecciones y transfusiones impurifican la sangre del sujeto. En cambio, normalizando la digestión, activando las eliminaciones del cuerpo, se purifica el fluido vital. Se realiza así el sabio aforismo que dice, lo que da la salud, cura la enfermedad. Así pues, la salud es el resultado de respirar aire puro a toda hora, mantener siempre buenas digestiones y activar la piel. Por estos medios también se restablece la salud de todo enfermo. Para esto basta mantener el cuerpo en equilibrio térmico. Capítulo 12.
Investigación del estado de salud. Ya es tiempo de que dejemos de mirar por ese pequeño agujero del microscopio y elevemos los ojos hacia la inmensa claridad de todo lo creado. D. E. Leonard. En mi doctrina térmica, el diagnóstico médico de enfermedad es no solo inútil, sino también perjudicial, porque desvía la investigación del único objetivo que interesa al enfermo, que es saber cómo voy a recuperar mi salud, que es la que me hace falta. En efecto, es la alteración de la normalidad funcional de su organismo lo que ha perdido todo enfermo, y para volver a disfrutar y conservarla, de nada le sirve el nombre de su dolencia. Ya del mismo modo, de nada le va a servir a quien es atacado conocer el nombre de su enemigo. Pues sí, de nada le servirá a aquella persona que es atacada por conocer el nombre de su al conocer el nombre de su enemigo, porque lo que necesita es que se le den armas adecuadas para defenderse. Y es que sí es cierto, o sea, tu enemigo en este momento se llama cáncer de esto. Órale, qué buen nombre. Lo que necesito es que me den las armas adecuadas para la defensa. El diagnóstico médico de enfermedad lleva a actuar sobre el síntoma o manifestación de alteración de la salud, sin restablecer esta, que es normalidad funcional del organismo, la que solo es posible obtener colocando al poner el cuerpo a temperatura equilibrada y normal, tanto en su interior como en su superficie. El control médico también es inútil y perjudicial, porque solamente el propio interesado puede determinar el funcionamiento de su intestino, que es la oficina donde se fragua la salud y la vida del cuerpo, según la frase del inmortal Cervantes. Y tengamos siempre presente que no existe enfermo con buena digestión, ni persona sana con mala digestión. Por fin, sabemos que el proceso digestivo solo es posible con temperatura normal en el interior del vientre. Todo esto solo es posible comprobarlo por las revelaciones del iris de los ojos del individuo, observado según mi doctrina térmica. En el iris se observa la normalidad o la anormalidad orgánica por impurificación y mala circulación de la sangre, pero no se puede diagnosticar enfermedades porque, cualquiera que sea su nombre, al final estas constituyen fenómenos negativos y alteración de la salud en grado variable. Congestión de las entrañas y deficiente circulación sanguínea de la piel se revelan en el iris de los ojos de todo enfermo en grado mayor o menor. Esta congestión febril se presenta como esponjamiento del tejido iridal que rodea la pupila de cada ojo. El deficiente calor de la piel se revela por descoloración de la periferia del disco iridal. El diagnóstico médico corriente solo es clasificación de síntomas o manifestaciones de alteración de la salud, con nombres convencionales y basado también en convencionalismos de escuela. En la naturaleza no hay nombres, sino fenómenos normales o anormales. ¡Qué buena frase! En la naturaleza no hay nombres, fenómenos normales, anormales. En la naturaleza no hay nombres. La observación del iris de los ojos del enfermo, según mi doctrina, establece que el desequilibrio térmico del cuerpo es la naturaleza y origen del desarreglo funcional del organismo, característico del estado de enfermo con o sin síntomas. Impurificación orgánica y mala circulación de la sangre en grado variable son consecuencias de este desarreglo. Al caracterizar la alteración de la salud como desarreglo variable en las funciones orgánicas, la observación del cuerpo y sus actividades debe ser la base de toda investigación. La observación del cuerpo y sus actividades debe ser la base de toda investigación. La clase y calidad de los alimentos que ingiere el enfermo, condiciones y forma de sus eliminaciones por su piel, riñones e intestinos, circulación de su sangre y actividad del pulso deben ser los puntos de vista que nos guíen para establecer la naturaleza del desarreglo orgánico que es preciso poner en orden. Mediante el examen del iris de los ojos, conoceremos también la calidad del organismo y la vitalidad del individuo. Además, así será posible comprobar el estado de cada uno de sus órganos y el grado de pureza o impureza de su sangre y tejidos. Y aquí hay una nota del autor. El ama de casa conoce muy bien si el pescado que va a comprar está fresco o caduco observando sus ojos. Si estos están daros y transparentes, comprobará la pureza de su cuerpo. En cambio, si se ve que los ojos del pescado están empañados y turbios, comprobará la putrefacción y corrupción de dicho cuerpo. Comprobadas las fallas del organismo enfermo, queda indicado el camino que debe seguirse para restablecer su normal funcionamiento.
vale decir su salud integral. Este camino, digámoslo desde luego, es el equilibrio térmico, afiebrando la piel y refrescando las entrañas del cuerpo. El errado concepto de enfermedad que atribuye el desarreglo orgánico a la acción de microbios, por clasificar y combatir a estos, coloca al facultativo fuera de la cuestión que interesa al enfermo. Solo quiere restablecer sus funciones de nutrición y eliminación, cuya normalidad aleja toda dolencia. Olvidemos la medicina medicamentosa, porque todo síntoma o manifestación de alteración de la salud es fenómeno que procura la defensa de la vida orgánica y lejos de investigar la causa que obliga a la naturaleza del enfermo a obrar en forma determinada, se dirige a sofocar dichos síntomas. Pretende enmendar el rumbo que, obedeciendo leyes inmutables, toman los procesos fisiológicos alterados por vida antinatural. Con procedimientos artificiales y mortíferos, se ahonda así el conflicto que ya existía entre la naturaleza y el enfermo, convirtiéndose el médico en cómplice y encubridor de éste en las violaciones de la ley natural. Los medios de diagnóstico en uso por la medicina facultativa se dirigen a ponerle nombre a la manifestación del desarreglo orgánico que se denomina enfermedad por patología. La conclusión que así se obtiene no tiene ninguna relación con las necesidades que precisa satisfacer el enfermo para obtener la normalidad funcional de su cuerpo, es decir, su salud integral. De nada servirá al sufriente conocer el nombre del bacilo considerado culpable de su dolencia. Tampoco le va a servir mucho enterarse de la proporción de urea, azúcar, glóbulos blancos o rojos de su sangre, ni su presión arterial ni la reacción positiva o negativa de esta. En cambio, le será útil conocer los medios adecuados para normalizar su digestión a fin de formar sangre pura, único elemento de salud en todo su cuerpo. También será necesario que se le enseñen los medios adecuados para activar su eliminación cutánea y renal para expulsar de su cuerpo lo malsano y perjudicial a su economía. Investigando a través de reactivos y aparatos de laboratorio, el médico anula su observación propia y abdica de su razón, agente indispensable para descubrir el origen y naturaleza del desarreglo orgánico constitutivo de toda dolencia, cualquiera que sea el nombre o manifestación de ella. El facultativo, desconfiado de todo lo que en él se aparta de la ciencia adquirida en los libros, siente su impotencia para investigar y pensar por sí mismo. Antes que violentar los dogmas científicos, prefiere avasallar su propio criterio, recurriendo al laboratorio para que éste dé la solución al problema que se le presentó. Entregada la investigación de la dolencia al laboratorio y a los aparatos, el médico abandona su criterio y queda en lo sucesivo actuando a ciegas, con lo que el enfermo pierde toda dirección racional y favorable en el camino a su restablecimiento. Bueno, es que esto es muy real. Si tú vas a en algún momento en una urgencia, si llevas a tu abuelita, a tu tía, a tu mamá, a tu papá, algo de una urgencia a un hospital, usualmente un hospital de algún gobierno, algún hospital público, al menos puedo hablar por Latinoamérica, es muy normal que uno pueda llegar y decir, tiene esto, esto y esto. Posiblemente deberían hacer esto y esto y esto. El médico de la familia no está presente ahorita con nosotros, pero está mencionando que esto, esto y lo otro. No, aquí solo vamos a seguir el protocolo. Vamos a arrojar estos análisis y lo que nos muestren, ya de ahí partiremos con el protocolo 1, 2 o 3. Y es que esto es algo pues muy normal y es justo lo que les menciona aquí, ¿no? Entregada la investigación de la dolencia al laboratorio y a los aparatos, el médico abandona su criterio y queda en lo sucesivo actuando a ciegas, con lo que el enfermo pierde toda dirección racional y favorable en el camino de su restablecimiento. Observación de la presión arterial, radiografías, exámenes de la sangre, del líquido cefalorraquídeo, del jugo gástrico, orina, esputos, excrementos, etc. A lo más son medios conducentes a constatar un fenómeno cuyo origen continuará en el misterio para el facultativo que debe conocer su causa, verdadero objeto de la investigación, la que siempre está en malas digestiones y deficiente eliminación de la piel del enfermo. Estos errores se explican por el errado concepto de enfermedad que inspira la medicina profesional, atribuidos los desarreglos orgánicos a la obra del microbio. Es preciso investigar a través del microscopio y aparatos de laboratorio, pero
guiados por nuestro criterio que en todo proceso morboso constata un desarreglo funcional del organismo. La causa de esta anormalidad la buscaremos en los propios actos del enfermo y en defectos de su nutrición y eliminaciones. Totalmente. La causa de la anormalidad, sea la que sea, la buscaremos en los actos del enfermo y en los defectos de su nutrición y las eliminaciones que está teniendo. Para llegar a conocer el origen de los desarreglos orgánicos que constituyen la alteración de la salud, es menester investigar en el mismo cuerpo enfermo y no fuera de él, como ocurre cuando la investigación se efectúa en el laboratorio. Los mismos rayos X solo constatan efectos de una causa que se mantendrá fuera del alcance de los rayos luminosos del aparato. Haciendo del cadáver el objeto de los estudios médicos, no es extraño que la medicina facultativa ignore la causa que produce alteración de la salud en el vivo. Siendo toda dolencia manifestación de desarreglo del organismo vivo, solo puede conocerse su origen y efectos estudiando el cuerpo con vida, observando sus funciones y estableciendo sus temperaturas. Extraviado el criterio en el campo de los prejuicios, fíjate, extraviado el criterio en el campo de los prejuicios. Vuelvo a leer eso. Extraviado, o sea, estamos hablando de la medicina facultativa de los médicos. Extraviado entonces el criterio en el campo de los prejuicios, se analiza la alteración de la salud en sus manifestaciones y se pierde de vista al enfermo y la unidad de su organismo. Se investigan por separado afecciones venéreas del corazón, pulmones, hígado, riñones y sistema nervioso, como si cada uno de estos órganos fuese afectado por una causa diversa y sus desarreglos tuvieran distinta naturaleza. Por otra parte, la investigación a través del laboratorio desarrolla en el médico un criterio analítico que complica los problemas por dilucidar, imposibilitándolo por dominarlos con lógica y eficacia. Se ha llegado así a la medicina sintomática, destinada a contrariar la obra de las defensas orgánicas que, actuando siempre en salvaguardia de la vida del cuerpo, nos deben guiar para descubrir las necesidades de este orden al restablecimiento de su normalidad funcional. Según mi doctrina térmica, la falta de salud se investiga mediante el estudio y observación de la expresión del rostro del enfermo, del iris de sus ojos y de la actividad del pulso. Vuelvo a leer esto, que esto ya lo sabemos, pero siempre es bueno repasarlo. La falta de salud se investiga mediante el estudio y observación de la expresión del rostro del enfermo, del iris de sus ojos y de la actividad del pulso. Las revelaciones de estos medios son absolutamente científicas porque obedecen a leyes inmutables de la naturaleza. Con facilidad y certeza, los campesinos saben apreciar el estado de salud de los animales. Les basta para esto observar su aspecto general, sus movimientos, la expresión de sus ojos y la naturaleza de sus excrementos. En el hombre también es fácil por estos medios establecer su estado de salud o enfermedad. En general, diremos que toda imperfección en el rostro o en el cuerpo del hombre es manifestación de anormalidad orgánica, o sea, dolencia adquirida o heredada. ¡Wow! Diremos que toda imperfección en el rostro o en el cuerpo del hombre, dolencia adquirida o heredada, manifestación anormal orgánica. El hombre o mujer sanos tienen cuerpo y rostro hermosos, porque salud y belleza son términos equivalentes. Ambos significan normalidad, no pudiendo existir una de estas condiciones sin la otra. El tipo clásico de salud y belleza está inmortalizado en la estatuaria griega. Pues claro, tenemos esta definición de la belleza, ¿no? La que nos atrae con la armonía de las formas de una Venus o de un Apolo, correspondiendo esta armonía externa a una condición análoga de los órganos internos del cuerpo. Bueno, nosotros tenemos el estándar de belleza, usualmente el griego, esta belleza, este cuerpo, esta mandíbula, el abdomen, las piernas, el cabello, como usualmente tiene que ser. Entonces aquí es donde nos muestra el tipo clásico de salud y belleza, está inmortalizado en la estatuaria griega, la que nos atrae con la armonía de las formas de una Venus o de un Apolo. Todos hemos visto alguna vez una Venus, las caderas, pues básicamente la piel. Entonces ahí nos dice, correspondiendo esta armonía externa a una condición análoga de los órganos internos del cuerpo.
Toda anormalidad en las formas externas del cuerpo es además señal de una anormalidad en sus órganos internos, o sea, un estado de alteración de su salud, y está comprobado que en la misma proporción que el cuerpo se hincha exteriormente, se dilatan también los tejidos de los órganos de su interior, degenerando su vitalidad y alterando sus funciones. Sabido es que mientras más obesa es una persona, es más enferma, y se puede asegurar que permaneciendo en ese estado no alcanzará edad avanzada. Las dolencias agudas generalmente no las resisten personas con gordura, pues sus órganos degenerados fallan con un mayor esfuerzo, presentándose complicaciones cerebrales, al corazón, riñones, etcétera, que ponen violento término a la vida. Las personas muy delgadas también denuncian anormalidad orgánica, sufriendo sus órganos por desnutrición y debilidad general. El peso tampoco es prueba de salud, porque lo que vale es la calidad de los tejidos del cuerpo y no la cantidad. El rostro del hombre, y bueno, dice, acuérdate, las personas muy delgadas también denuncian anormalidad orgánica, sufriendo sus órganos por desnutrición y debilidad general. El rostro del hombre sano se distingue por la corrección de sus formas, frente despejada en un marco de cabellos poblados, ojos brillantes y tranquilos, nariz regular, sin abultamientos ni congestiones sanguíneas, boca regular con labios delgados y cerrada para respirar, dentadura sana, barba sin dobleces de la piel ni laterales ni inferiores, y orejas carnosas y sonrosadas. El color de la cara debe ser uniforme, sin manchas ni menos erupciones, y debe transparentar circulación activa de sangre roja. En el estado de salud, el cuello es cilíndrico, sin abultamientos en los músculos y separado claramente del rostro por una línea que marca la mandíbula inferior, partiendo debajo de la oreja y no detrás de la misma. El punto de unión del cuello con el cráneo debe estar bien definido, formando un ángulo recto o ligeramente obtuso. Si notamos en una persona perdida la línea del rostro, arrugas u otras anormalidades en la boca, nariz u ojos, estará recargada de impurezas o materias extrañas en todo el plano anterior de su cuerpo, y será propensa a afecciones de los órganos anteriores de la cara, garganta, tráquea, bronquios, estómago, intestinos, vejiga y órganos genitales. El cambio de la forma en la parte posterior del cuello, perdiéndose la línea de la cabeza, nos indicará un estado variable de acumulaciones morbosas en el plano dorsal, que afectará los órganos de esa región, cerebro, cerebelo, médula espinal, pulmones y riñones. Las hinchazones o abultamiento de los músculos laterales del cuello nos denuncian recargo morboso en todo el plano lateral derecho o izquierdo, o ambos, que hará sentir su pernicioso efecto en los órganos del lado correspondiente, oído izquierdo y corazón, o vaso en el recargo izquierdo y oído derecho, hígado, ciego y apéndice, en el recargo derecho. Los recargos laterales desnivelan también los hombros, dejando más levantado uno que otro o elevando ambos al mismo tiempo. Como en el recargo dorsal muchas veces se eleva la espalda. Por la inspección de la garganta, conocemos el estado de pureza o impurificación de la sangre de cualquier persona, pues en el velo del paladar, campanilla, amígdalas y sus vecindades, vuelvo a leer. Por la inspección de la garganta, conocemos el estado de pureza o impurificación de la sangre de cualquier persona por la garganta, pues en el velo del paladar, la campanilla, las amígdalas y sus vecindades se manifiesta el color anormal de la sangre viciada, irritando también los tejidos de esas partes, produciendo además estados congestivos e inflamatorios. Con solo ver la garganta, fíjate qué mundo tan interesante, especialmente en las amígdalas o anginas. Así como las rojeces de la nariz denuncian inflamación del aparato digestivo, especialmente del estómago, la garganta más o menos rojiza nos da certidumbre de sangre maleada en proporción según sea más pronunciada la alteración del color rosado, que debe ser uniforme en toda la cavidad bucal. Esto mismo puede constatarse en las encías. Hay quienes cuando se habla de sangre mala solo piensan en afecciones venéreas, como si en este único caso se alterara la calidad del fluido vital. Por mi parte, he podido comprobar casos de llamados sifilíticos que tienen la sangre menos impura que personas modelo de moralidad,
pero que hacen una vida menos higiénica o han sido intoxicados con vacunas, sueros o inyecciones. De paso, anotaremos aquí el absurdo corriente en la medicina facultativa de extirpar las anginas o glándulas amígdalas cuando se inflaman, suprimiendo así una área defensa orgánica que revela impureza de la sangre. Ya se extirpa este órgano afectado por sangre mala sin remover la causa, arruinando con ello la salud del paciente y acortando su vida. La lengua es el espejo del tubo digestivo, correspondiendo su punta al estómago, el medio al intestino delgado y la base al intestino grueso. En estado de salud, la lengua es rosada y limpia. Vuelvo a leer, en estado de salud, la lengua es rosada y limpia. En estado de salud, la lengua es rosada y limpia. La suciedad o sarro en la superficie de la lengua denuncia fermentaciones pútridas en el aparato digestivo. Y cuando el sarro es cargado y café, hay peligro de úlceras. Aquí nos habla de la lengua. El pulso nos dará también valiosas observaciones. La temperatura interna del cuerpo, que es lo importante, solo puede determinarse por el pulso combinado con las revelaciones del iris de los ojos. Como ya se ha dicho, en un adulto, un estado normal de reposo, 70 pulsaciones por minuto corresponden a calor interno de 37 grados. 80 pulsaciones indican una temperatura sobre 37.5 grados centígrados. 90 pulsaciones por minuto indican que la fiebre o calentura ha subido de 38 grados. Y bueno, a 100 pulsaciones corresponde fiebre de 39 grados. Con 110 pulsaciones la temperatura ha subido a 39.5. Con 40 grados de fiebre o calentura, ya las pulsaciones llegan a 120 pulsaciones por minuto. Y cuando estas aumentan, es indicio seguro de que el calor al interior del vientre se ha elevado sobre la última cifra indicada. En los niños recién nacidos, las pulsaciones normales pueden llegar a 150 por minuto. A los 3 años son 100, para disminuir hasta 70 a los 20 años. Pasados los 60 años, el pulso se acelera a 80 pulsaciones por minuto, debido a que el estado inflamatorio del aparato digestivo ya se hizo crónico. En estado de enfermedad, el pulso rápido anuncia fiebre o calentura. Y si es más rápido, inflamación mayor. El irregular es indicio de peligro, y cuando es intermitente, el peligro es mayor. Si el pulso se vuelve muy débil, denuncia intoxicación peligrosa, sobre todo cuando es rápido y débil, con poca temperatura en la superficie del cuerpo. Las líneas o surcos de la palma de la mano y hasta las uñas también son signos que permiten establecer el estado de salud. Las uñas y la palma de la mano. Pero el medio más seguro para conocer el estado fisiológico de nuestro cuerpo es el examen del iris de los ojos. Ciencia que se conoce con el nombre de iridología y que es relativamente nueva. La medicina profesional nada puede observar en el maravilloso espejo del iris porque el diagnóstico médico se empeña en descubrir enfermedades diversas y el iris desmiente la existencia de enfermedades, revelando solo la constitución orgánica de el individuo, el estado de pureza o impureza de la sangre y tejidos y los procesos inflamatorios o anémicos de su cuerpo. El enfermo ignorado, que carece de síntomas agudos y que consume su vitalidad o consecuencia de desarreglos digestivos crónicos, decimos, solo puede descubrirse mediante el examen del iris de sus ojos, observados de acuerdo con mi doctrina térmica. Individuos que aparentan buena salud y observados por el iris suelen resultar enfermos graves, como lo hemos comprobado infinidad de veces. La iridología nos da a conocer, además del proceso actual de la alteración de la salud, la constitución orgánica del enfermo y desde las afecciones que lo amenazan hasta los procesos morbosos anteriores, mal curados, sofocados y casi siempre olvidados. En el iris de los ojos se reproduce como en un espejo toda nuestra constitución fisiológica, denunciándonos no solo nuestras propias infracciones a la ley natural, sino también la vida que han llevado nuestros padres. Toda alteración de los tejidos o de los humores orgánicos aparecen en el iris de los ojos, debido a que cada parte del cuerpo está representada por los nervios que, directa o indirectamente, tienen en el disco iridal sus terminaciones. Los signos iridológicos varían desde el cambio de color hasta manchas y líneas o puntos negros, indicando procesos inflamatorios agudos, subagudos, crónicos o destructivos que permiten al investigador establecer el punto afectado y la naturaleza de la afección.
La medicina facultativa desconoce y desdeña sistema tan científico y seguro de diagnóstico por cuanto ella se aleja de lo sencillo, prefiriendo siempre buscar en lo complejo los medios de que se vale para ejercer sus actividades. Dejando detalles a un lado, diremos que cualquier persona a la simple vista podrá darse más o menos cuenta del estado de su organismo observando el iris de sus ojos. Si el tejido es compacto y su fibra regular, sin quebraduras ni desviaciones, podemos estar seguros de poseer buena constitución orgánica, y en caso contrario, será más o menos inferior según sean mayores o menores las alteraciones de dicho tejido. El color es también un signo elocuente. Mientras más claro, uniforme y transparente el color del iris de los ojos, será más puro también el estado de nuestra sangre y humores orgánicos. Los pueblos que van a la cabeza de la civilización son de ojos azules. El color verde o indefinido en este tono indica degeneración de constituciones mejores. El color castaño también es bueno siempre que sea claro y transparente, siendo los ojos oscuros y opacos manifestación de impurificación orgánica, vale decir, crónica falta de salud por graves desarreglos digestivos y deficiente actividad eliminadora de la piel del sujeto. Si en el iris hay zonas con coloraciones más cargadas, especialmente alrededor de la pupila, se trata de la alteración de los tejidos del aparato digestivo por proceso inflamatorio o acumulación de materias extrañas. Si se nota borrada la línea que limita exteriormente el iris o velada por una especie de nubecilla, podemos estar seguros de que hay poca actividad de la piel con mala circulación sanguínea y congestión crónica de los órganos internos del cuerpo. Así se revela el desequilibrio térmico crónico. Si notamos disgregación en el tejido del iris con fondo oscuro, comprobaremos lesiones orgánicas en el órgano correspondiente de la clave. Antes de terminar este punto, diremos que, como toda anomalía orgánica es denunciada por el iris, este es el delator implacable de los errores de la medicina facultativa, apareciendo en él afectado el vaso por obra de las drogas milagrosas y otros venenos que matan la célula nerviosa. También cambian su color los tóxicos que en forma de remedios con verdadera inconsciencia se introducen en el cuerpo. Las operaciones quirúrgicas quedan en el iris con caracteres indelebles, enunciando lesiones orgánicas que permanentemente impedirán la normalidad fisiológica, o sea, para siempre negarán la salud verdadera a la víctima de los errores de la medicina que emplea el tóxico, el bisturí o el radio para auxiliar a los enfermos. Mi obra, El iris de tus ojos revela tu salud, explica detalladamente cómo se conoce el estado constitucional del cuerpo, su estado de pureza o impurificación general y de su sangre, los estados congestivos y anémicos, y en pocas palabras, la alteración funcional del organismo que caracteriza el estado de enfermo, con mayor temperatura de sus entrañas por congestión y falta de calor normal en su piel y extremidades por deficiente riego sanguíneo, todo lo cual demuestra la verdad absoluta de mi doctrina térmica. Capítulo 13. El arte de curar es cuestión de temperaturas y no de medicamentos. A la naturaleza solo se la vence sometiéndose a sus leyes inmutables. Como todo ser viviente, el hombre forma parte de la naturaleza. De aquí que las mismas leyes que dirigen el movimiento de los astros, la vida vegetal y el instinto de los irracionales, dirigen también las actividades orgánicas de nuestro cuerpo, procurando su normalidad funcional, que es salud integral, para defender así su vida. También los árboles del bosque dirigen sus copas buscando la luz y el sol, mientras sus raíces, con verdadera ciencia, buscan la humedad que necesitan para conservar su existencia. Esto mismo ocurre en el cuerpo humano. Su sistema nervioso, como buen padre de familia en el hogar, está siempre atento a las necesidades de su existencia. De aquí que toda actividad orgánica sea respetable porque siempre tiene una finalidad defensiva de la salud y vida del cuerpo. La naturaleza jamás se equivoca en sus actividades que están regidas por leyes inmutables. Si hay dolores, fiebre o calentura, catarros, erupciones, postemas, tumores, ataques nerviosos, epilépticos o como quiera llamárseles, hemorragias, diarreas, presión arterial, etc., todas estas actividades reflejan defensa orgánica. Revelan la defensa orgánica, la reflejan y en sí mismas son respetables porque la naturaleza jamás obra en perjuicio de la vida de sus criaturas. Según esto,
Es un error combatir síntomas como los apuntados porque en ellos se impiden las defensas naturales del cuerpo. O sea, todo eso que está pasando es una respuesta natural del cuerpo. Lo lógico y científico será entonces buscar la causa que obliga al organismo a actuar en forma anormal, sin sofocar de frente estos procesos, que desaparecerán quitando dicha causa. Se comprende así la importancia salvadora que tiene mi doctrina térmica, precisando siempre y en todo caso la acción por desarrollar ante todo enfermo. Cualquiera que sea el nombre o manifestación de su dolencia, no cure, normalice, colocando el cuerpo en equilibrio térmico. Hemos visto que la patología es simple nomenclatura de síntomas o manifestaciones de falta de salud, pero en la naturaleza no existen nombres, sino fenómenos. De aquí que de nada servirá al enfermo saber que su dolencia se llama artritis o apendicitis. En cambio, conociendo por el iris de sus ojos la impurificación de su organismo, quedará enterado de lo que necesita hacer para purificar su sangre, con lo que se librará de la dolencia que afecta a su sistema circulatorio. También procurará refrescar sus entrañas, sabiendo que la inflamación de su intestino ocasiona el dolor del apéndice. En mi doctrina térmica, no hay diagnóstico de enfermedades, no se recetan remedios y tampoco se cura. En todo caso, parece que quiere referirse a esta, en todo caso, se dirige a normalizar la digestión y eliminaciones del enfermo, colocando su cuerpo en equilibrio térmico. Cualquiera que sea su nombre, la medicina es el arte de curar, o sea, de borrar síntomas de alteración de la salud. En cambio, mi doctrina tiene por objeto normalizar las funciones orgánicas de nutrición y eliminaciones que constituyen la vida del cuerpo. Constituyendo toda dolencia manifestación variable de anormalidad funcional del organismo afectado, esta solo desaparecerá restableciendo la normalidad perdida. De aquí que el verbo curar no se conjuga en mi sistema de salud, porque curar supone la intención de modificar o sofocar las actividades defensivas del organismo manifestadas en el síntoma. Fíjate por qué menciona esto de esta manera. Es que yo no le llamo curar, porque curar sería quitarle al cuerpo su propia naturaleza de lo que está haciendo y solo está hablando del síntoma, lo que está generando todo esto. De aquí que el verbo curar no se conjuga en mi sistema de salud, porque curar supone la intención de modificar o sofocar actividades defensivas del organismo manifestadas en el síntoma. Siempre defensa orgánica que debemos respetar, porque la naturaleza, regida por leyes del orden universal, absolutas e inmutables, siempre actúa en propio beneficio del individuo. No cure, normalice, colocando el cuerpo en equilibrio térmico, es mi doctrina. Temas de edición a veces como están escritas, entonces por eso tengo que corregir acá. No cure, normalice, coloque el cuerpo en equilibrio térmico. Esa es mi doctrina y objeto por realizar en todo enfermo, cualquiera que sea el nombre o manifestación de su dolencia. Este criterio se dirige a obtener salud, verdadero remedio a toda la enfermedad. Así pues, mi doctrina no cura borrando síntomas del desarreglo funcional, sino que restablece íntegramente la salud, normalizando las funciones de nutrición y eliminación de que depende la vida a todo el cuerpo. Como esta normalidad funcional solo puede existir con equilibrio térmico, vale decir con 37 grados de calor, 37 grados centígrados, para que no haya confusión, de calor tanto en la piel como en las entrañas del sujeto, resulta que la salud es cuestión de temperatura y no de medicamentos, inyecciones, sueros, vacunas, electricidad, radiocirugía. Este equilibrio térmico es preciso restablecerlo porque el hombre continuamente enfría su piel con los vestidos y afiebra sus entrañas con la alimentación cocida e indigesta, como ya se ha explicado. Insisto, para restablecer la salud de todo enfermo, cualquiera que sea el nombre o manifestación de su dolencia, es preciso normalizar su digestión y activar sus eliminaciones por la piel, riñones e intestinos. Esto se conseguirá produciendo fiebre curativa en la superficie de su cuerpo y combatiendo la fiebre destructiva de sus entrañas. En otros términos, es preciso atraer su fiebre interna a su piel. Así pues, el mejor remedio es buena digestión, porque con ella el individuo elabora sangre pura, elemento vital del cuerpo. Repito, en mi sistema no existe diagnóstico de enfermedades, sino investigación del estado de salud. No se prescriben remedios y tampoco se cura. Se normalizan funciones de nutrición y eliminación, colocando el cuerpo en equilibrio de sus temperaturas interna y externa. En lugar de ponerle nombre a los síntomas de alteración de la salud,
Establezco las causas de la anormalidad funcional del organismo enfermo a fin de satisfacer sus necesidades para normalizar sus procesos de nutrición y eliminación, cuya normalidad constituye el estado de salud integral del cuerpo. De aquí que en lugar de remedios prescribo régimen de vida sana, en el cual solo debe intervenir el propio interesado. Tengamos siempre presente que hay remedios y aún cirugía para toda clase de enfermedades, menos para tener salud. No existe médico en el mundo que sea capaz de restablecer o conservar la salud de un enfermo cualquiera, porque el estado de salud es consecuencia de actividades personalísimas. Esto es muy cierto. No existe médico en el mundo que sea capaz de restablecer o conservar la salud de un enfermo cualquiera, porque el estado de salud es consecuencia de actividades personalísimas, como saber escoger los alimentos, saber masticar, digerir, respirar, activar la piel, dormir, hacer ejercicio adecuado, eliminar, etc. Actos todos en que solo puede intervenir el propio interesado, cuidando cada día el equilibrio térmico de su cuerpo. Una vez más, hay que insistir en que, en lugar de combatir el síntoma de alteración de la salud, debemos restablecer la normalidad funcional del organismo, la que requiere equilibrio térmico del cuerpo. De aquí que curar solo es posible normalizando funciones orgánicas, mediante el restablecimiento del equilibrio térmico del cuerpo, perdido en todo enfermo, en grado variable, como lo revela el iris de sus ojos. No olvidemos que toda dolencia supone fiebre o calentura, y que no hay enfermo sin calentura o fiebre interna, aunque no la detecte el termómetro. Esta fiebre o calentura va unida a falta de calor de piel, como se ha explicado. De aquí que el arte de restablecer la salud tiene por objeto combatir la fiebre destructiva del aparato digestivo, en grado variable común a todo enfermo, y producir fiebre curativa en su piel. Tanto la función digestiva como la eliminadora de la piel requieren temperatura normal y uniforme, tanto al interior del vientre como en la superficie del cuerpo. Resulta que el arte de curar es cuestión de temperatura, único camino que conduce a la normalidad funcional, vale decir, a la salud integral del cuerpo. Refrescar el interior de su vientre y congestionar su piel son las necesidades que precisa satisfacer todo enfermo, en grado variable, como lo revela el examen de iris de sus ojos y lo confirma su pulso. Este maravilloso espejo del iris presenta los estados morbosos internos como procesos congestivos que solo pueden desaparecer descongestionando los tejidos afectados. Además de inflamaciones o congestiones de carácter agudo, crónico o destructivo, el iris de los ojos de todo enfermo revela también impurificación mayor o menor que es menester eliminar por los poros de la piel. Se comprende entonces que descongestionar y purificar son los objetos que deben guiar la acción del médico en todo caso, lo que se conseguirá mediante el restablecimiento del equilibrio térmico del cuerpo del enfermo. Según esto, es preciso actuar sobre todo el organismo y no solo localmente, porque quien se cura es el cuerpo como un órgano indivisible. En otros términos, según mi doctrina se restablece la salud integral del enfermo, en lugar de combatirse parcialmente los síntomas de desarreglo orgánico, como lo hace la medicina profesional. El agente curativo es la propia fuerza vital del sujeto, la que se estimula mediante el conflicto térmico del cuerpo, para lo cual nos servimos del frío del aire, del agua o del barro, y también del calor del sol o vapor combinado con agua fría en el lavado de la sangre. Al no ser posible conseguir reacciones de calor con estos agentes, tenemos la irritación que produce en la piel la levadura de ortigas frescas, como se verá más adelante. La clavadura de ortigas frescas, como se verá más adelante. Tenemos frutas crudas como alimento y medicina, prohibiéndose cualquier medicamento, antibiótico, cirugía o radio. Para que un tratamiento curativo sea eficaz, debe atender las dos fases de todo proceso morboso, dirigiéndose al enfermo con un régimen general y a la enfermedad, manifestación localizada del desarreglo general orgánico con aplicaciones locales. Para atender las necesidades del enfermo, es preciso actuar sobre todo su organismo, con el objeto de purificar su sangre mediante digestiones normales y activas eliminaciones por su piel, junto con mejorar la calidad del fluido vital por los medios mencionados. Es preciso también normalizar la circulación sanguínea a través de todo el cuerpo, equilibrando sus temperaturas interna y externa. Es necesario actuar localmente también, descongestionando y desinflamando la parte afectada. Descongestionar, vale decir, desinflamar, es la otra fase del arte de restablecer la normalidad funcional del organismo. Muy bien, y en el siguiente episodio hablaremos de desinflamar es curar.
Muchas gracias por continuar con esta lectura, con este curso de medicina natural, escrito por Manuel Lesaeta Acharán. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Gracias.